Señor Rodríguez Feito, tiene la palabra. Presidente, señorías, buenos días. La pregunta que formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular al Consejo de Gobierno es la siguiente. ¿Qué medidas van a adoptar desde la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para garantizar el cumplimiento del Decreto 6/2012 de 16 de febrero por el que se regulan el acceso a la función pública de la Administración del Principado y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, en lo que se refiere al acceso al empleo temporal y reserva en listas de interinidad? Gracias, señoría. Señora consejera, tiene la palabra. Sí, muy buenos días, presidente, señorías. Me preguntó usted mismo el día 31 de marzo en la Cámara que cuál era el papel de la Consejería en velar por la oferta pública de empleo. Ya le expliqué que estaba regulada en el Decreto 6 de 2012. Se lo expliqué en el sentido que después en su segunda parte, usted me estaba preguntando exactamente por la oferta pública de acceso al empleo público de los profesores, de los maestros, del personal docente del Principado de Asturias. Le dije que tenía constancia de que se estaba cumpliendo el decreto. Hoy me pregunta, creo que me pregunta, por cómo estamos velando por el cumplimiento, en este caso sería del artículo 25 del mismo decreto, porque es el artículo que regula la gestión de listas de espera y bolsas de empleo, y tengo que decirle que también me consta, y así lo he comprobado con el consejero de Educación del Gobierno de Asturias, que se está cumpliendo también esta parte del decreto en lo que es la gestión de la lista de espera y las bolsas de empleo, en este caso, de la pregunta que usted me hace, que considero que se está cumpliendo. Gracias, señora consejera. Señor Rodríguez Feito, está en el uso de la palabra. Señora consejera, no quiero parecer descortés, la verdad, pero lo cierto es que su respuesta no merece ni darle las gracias. Pero bueno, en cualquier caso tengo prisa y voy a contarle algunas cuestiones sobre discapacidad y empleo. Es realmente aburrido, cansino, volver a escucharla no decir nada concreto sobre este asunto. Asunto que es la tercera que traemos a este hemiciclo en la presente legislatura. Y que ya le adelanto no será la última, porque por mucho que le pueda molestar, seguiremos insistiendo una y otra vez, cual gota malaya, hasta que atienda a las personas con discapacidad y cumpla la ley. ¿Qué tiene que pasar para que usted haga algo en esta materia? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Cuándo piensa reaccionar? Movilización social, medios de comunicación, justicia, abogados, grupos políticos. ¿A qué espera? Sigue usted eludiendo su responsabilidad en esta materia y no me vale que derive a otros consejeros, como ya hizo en la anterior ocasión, que también deberían aplicarse y cumplir la ley, el decreto. Porque en una materia tan transversal como esta, ninguno de ellos, ni educación, ni empleo, ni sanidad, ninguno de los miembros del Consejo de Gobierno que dirige el presidente de la triste figura, insisto, ninguno está haciendo absolutamente nada. Hace más de medio año que le preguntamos por primera vez por este asunto. Más de medio año. Desde entonces el Gobierno socialista no ha aprobado ni una sola medida para potenciar la igualdad de oportunidades. En el inicio de la legislatura decía usted que trabajaría para que las personas con capacidades diversas participaran activamente en la sociedad. ¿Qué fue de esa declaración de intenciones? Para promover esa participación de las personas con discapacidad, lo primero es el empleo. Y todos hemos podido constatar con las oposiciones en educación y ahora con la OPE en sanidad lo mucho que ha trabajado usted por estas personas, que ha sido nada, así de claro, nada. Lo que no nos sorprende, porque cuando el Consejo de Gobierno socialista es incapaz de cumplir la ley, su propia ley, ¿qué podemos esperar? Nuestro grupo se ha reunido en varias ocasiones con docentes interinos con discapacidad, lo que, por cierto, usted no ha hecho, a pesar de haber dicho aquí que lo haría, que estaba a su disposición las 24 horas, los 7 días. Más demagogia barata, señora consejera, más postureo fácil. Lo dijo usted aquí. En las reuniones mantenidas con los maestros afectados nos transmitieron su preocupación por los reiterados incumplimientos del Gobierno regional en la materia. El pasado martes, la plataforma de maestros capacitados se reunía con la Consejería de Educación, no con el consejero, por supuesto, faltaría más. Ya se lo he dicho antes, los consejeros del Partido Socialista están muy ocupados para recibir a las personas con discapacidad, maestros en este caso. Respecto a la reunión, se la resumo en una palabra: monólogo.
Monólogo del director general de personal, señor Malagón, que llega a afirmar a este colectivo que harán listas específicas en secundaria, solo y en especialidades donde en convocatoria exista acceso a discapacidad, aunque lo mejor, no se lo pierda, es que lo harán porque esta plataforma lo está reivindicando. Es decir, según los socialistas, las leyes tienen que reivindicarse para su cumplimiento. A pesar de ello, por cierto, los de primaria, castigados. Esta es su política de inserción laboral, aunque nosotros la llamamos prevaricación administrativa reiterada y confirmada por sentencia judicial. Señora consejera, hay un decreto que cumplir. En su respuesta a la anterior pregunta que le planteamos sobre el decreto, allá por el 31 de marzo, como usted hoy bien dijo, también dijo que se estaban aplicando correctamente. Y hoy ha vuelto a insistir en ello. ¿Nos puede facilitar hoy datos concretos? ¿Qué porcentaje de interinos con discapacidad trabajan en la función pública asturiana, incluidos docentes? Sospechamos que ni tan siquiera tienen datos. En la reunión a la que hacía referencia anteriormente, el director general, que no es uno cualquiera, un director general, no los tenía, o quizás no los quiso facilitar. En definitiva, el Principado está entre las comunidades autónomas que no cumple con los docentes interinos la normativa de reserva de plazas para personas con discapacidad. 12 afectados, 12 personas con discapacidad reconocida han denunciado su caso en los tribunales de justicia y el primer fallo judicial les da la razón. Eso sí, ya se ha encargado el Gobierno socialista de recurrir la sentencia. No perderé tiempo recordando su intervención en la comisión para exponer sus compromisos imaginarios, cuando a la primera de cambio dijo no a lo que era un compromiso electoral recogido en su programa, la elaboración de la Ley Integral de Atención a las Personas con Discapacidad. Sin embargo, señora Varela, sí le quiero recordar y recomendar un libro, el Libro Blanco sobre Discapacidad, la hoja de ruta que debe seguir la Administración pública, también la asturiana, para conseguir que todas las administraciones públicas alcanzar un 2% de efectivos totales de personal con discapacidad. En Asturias, el Decreto 6/2012 establece un mínimo del 7 y un máximo del 10, pero la realidad es muy distinta y Asturias está entre las comunidades autónomas con menor tasa de contratación de personas con discapacidad. Tras más de 20 años de vigencia de previsión normativa y tras un considerable número de ofertas de empleo público en las que se ha fijado el preceptivo cupo de reserva, la situación dista mucho de acercarse al mencionado objetivo respecto a la inserción laboral de las personas con discapacidad. Esta situación de gravedad generalizada en Asturias y, en concreto, en lo que se refiere a la baja tasa de empleo de docentes con discapacidad en empleo público fijo y la nula en empleo público temporal, supone un agravio en comparación con otras comunidades, donde los cupos establecidos representan el 10%. En Asturias hemos pasado del 10 a no respetar el mínimo del 7 en la actual convocatoria de 2016. Un informe del INE, publicado en diciembre de 2015, revela que la tasa de actividad del colectivo de personas con discapacidad fue, en Asturias, en 2014, del 26,8%, 11,2 puntos por debajo de la media. Y, además, es la cifra más baja de España. En el Principado tenemos 105.657 personas con algún tipo de discapacidad, más del 10% de nuestra población. Con nuestra pregunta pretendemos reflejar las dificultades y la baja inserción laboral del colectivo que, a pesar de estar regulado por leyes en vigor, actualmente el Gobierno regional incumple por sistema. Pero también presentamos esta pregunta desde la consciencia de que las personas con discapacidad, a pesar de ser uno de los colectivos más vulnerables, han sufrido en primera persona los recortes y el incumplimiento de sus cupos por parte del Gobierno regional socialista. Y entendemos que no pueden quedarse en el camino. Por eso, desde el Grupo Popular, seguiremos trabajando para atender las carencias y necesidades, que son muchas, de las personas con discapacidad y sus familias, a las que los socialistas asturianos están condenando al olvido. Entendemos que la legislación debería posibilitar aquí auténticas políticas de discriminación positiva. Quizás sea el momento de plantearse medidas que vayan más allá, que les permitan albergar esperanzas. La problemática de las personas con discapacidad, la discriminación de la que son objeto en muchas ocasiones en el ámbito laboral, las dificultades de acceso y mantenimiento del colectivo en el mercado de trabajo, exige que toda la intervención necesaria para contribuir a la igualdad de trato debe ser un derecho público. Y, por tanto, se hace necesario realizar todas aquellas medidas políticas para conseguir esta obligación esencial y proyectarlas con efectividad. Reiteramos nuestro apoyo y colaboración. Finalizo, señor presidente. Reiteramos nuestro apoyo y colaboración a la Asociación Maestros Capacitados, que, ante la repetida negativa del Gobierno de Javier Fernández a cumplir la ley, siguen luchando
solicitando que se cumpla el decreto que les garantice poder trabajar. Hablar de una faceta responsable de la señora consejera en esta materia es ir más allá de la realidad. La realidad muestra que la incidencia de las medidas aprobadas está muy lejos de conseguir los objetivos perseguidos, constatándose que el cumplimiento de las previsiones de accesibilidad al empleo público por parte de este colectivo ha sido y es más formal que real. El establecimiento de medidas que permitan el acceso al empleo público, finalizo, presidente, Fíjese, al mire por un acceso momento a la pantalla. al empleo público, Fíjese tanto el fijo tiempo como que lleva personal. en su intervención. Señor presidente, le Sí, ruego sí, pero un instante. las indicaciones de la presidencia han de ser tenidas en cuenta. Simplemente, fíjese usted, para eso hemos puesto los monitores, el tiempo que lleva de exceso. No sé, señor presidente, todos los anteriores portavoces también lo han hecho. Le pido No en esta un plus. extensión. Bien. No. Finalizo, presidente. Entendemos que es una cuestión y un derecho fundamental.